Jesús histórico. Evidencias fuera de la Biblia. La existencia de Jesús de Nazaret es ampliamente aceptada entre historiadores y académicos, no solo por medio de los evangelios canónicos, sino también gracias a diversas fuentes históricas y arqueológicas. En este texto, exploraremos las evidencias externas que respaldan a Jesús como una figura histórica real, más allá del ámbito religioso. 1. Flavio Josefo. El testimonio de un historiador judío. Flavio Josefo, aproximadamente 37-100 de calle, fue un historiador judío romano que dejó valiosas referencias sobre el judaísmo del siglo I. En su obra Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 93 de calle, menciona a Jesús en dos pasajes. El más conocido, llamado Testimonium Flavianum, lo describe como un hombre sabio, autor de hechos extraordinarios, maestro de muchas personas, y crucificado por orden de Poncio Pilato. Aunque este pasaje ha sido debatido por posibles interpolaciones cristianas, la mayoría de estudiosos acepta que hay un núcleo auténtico. La segunda referencia, más breve y ampliamente aceptada como genuina, menciona a Santiago, hermano de Jesús, llamado el Cristo, lo cual refuerza la historicidad de Jesús de manera indirecta. 2. Tácito, un testimonio romano no cristiano. Cornelio Tácito, aproximadamente 56-120 de calle, uno de los historiadores más importantes de Roma, escribió en sus anales aproximadamente 116 de calle sobre la persecución de los cristianos por parte del emperador Nerón. En este contexto, menciona que el fundador de dicho grupo era Cristo, quien fue ejecutado bajo el gobierno de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Este testimonio es valioso porque proviene de un autor romano hostil al cristianismo, lo cual le da peso como evidencia independiente. Además, confirma elementos clave de los evangelios, la figura de Jesús, su ejecución y el crecimiento de sus seguidores. 3. Plinio el Joven. Prácticas de los primeros cristianos. Plinio el Joven, gobernador de Bitinia, región del actual norte de Turquía, escribió una carta al emperador Trajano en el año 112 de calle, consultando qué hacer con los cristianos. En ella, describe cómo los creyentes se reunían al amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Aunque Plinio no entra en detalles sobre la vida de Jesús, este documento muestra que para esa época ya existía un culto organizado en torno a su figura. Esto evidencia la influencia real y temprana de Jesús, no como mito, sino como persona histórica. 4. Suetonio, conflictos en Roma por Chrestus. Suetonio, historiador romano contemporáneo de Tácito, escribió que el emperador Claudio expulsó a los judíos de Roma por los disturbios causados por Chrestus. Muchos estudiosos interpretan Chrestus como una variante mal escrita de Christus Cristo. Aunque esta referencia es ambigua, sugiere que ya en la década del 40 de calle, la figura de Jesús o su movimiento estaba generando tensión entre los judíos en Roma, lo que nuevamente apunta a su impacto real en la historia temprana del cristianismo. 5. El Talmud, referencias judías a Jesús. El Talmud babilónico, compilación de enseñanzas rabínicas judías entre los siglos 3 y VD, calle, contiene algunas menciones a Jesús. En Sanedrín 43a, se dice que Jesús fue colgado en la víspera de la Pascua por practicar hechicería y engañar al pueblo de Israel. Aunque el tono es negativo y reflejo del conflicto religioso, esta referencia es importante porque confirma que Jesús fue una figura real, polémica, y que su muerte fue conocida en ambientes no cristianos. 6. Arqueología, inscripción de Poncio Pilato. En 1961, arqueólogos encontraron en Cesarea Marítima, Israel, una piedra con una inscripción dedicada a Tiberio, que menciona a Poncio Pilato, prefecto de Judea. Este hallazgo arqueológico confirma la existencia de Pilato y valida el dato clave de los evangelios sobre quien ordenó la crucifixión de Jesús. Aunque no menciona directamente a Jesús, refuerza el marco histórico en el que ocurrió su ejecución. 7. El osario de Santiago. En 2002 se dio a conocer un osario caja funeraria de piedra hallado en Jerusalén, con la inscripción Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Si es auténtico,
podría ser la prueba arqueológica más directa de la existencia de Jesús. Aunque su autenticidad fue debatida, análisis posteriores han validado tanto la antigüedad del osario como la posible autenticidad de la inscripción. De ser genuino, confirmaría tres figuras mencionadas en los Evangelios: Jesús, su hermano Santiago, y su padre José. 8. Evangelios apócrifos y textos gnósticos. Además de los Evangelios del Nuevo Testamento, existen textos antiguos como el Evangelio de Tomás, Evangelio de Felipe y Evangelio de Pedro, considerados apócrifos o gnósticos. Estos no forman parte del canon cristiano, pero muestran que existía una fuerte tradición oral y escrita sobre Jesús desde los primeros siglos. Aunque contienen elementos míticos o simbólicos, reflejan la existencia de una figura central real que dio origen a múltiples interpretaciones y tradiciones. 9. Críticas modernas y teorías escépticas. Algunos autores contemporáneos, como Richard Carrier o Earl Doherty, han propuesto teorías según las cuales Jesús sería una figura mítica y no histórica. Sin embargo, estas posturas no son aceptadas por la mayoría de los historiadores, tanto cristianos como agnósticos o ateos. La evidencia documental, literaria y arqueológica es considerada suficiente para afirmar que Jesús existió como personaje histórico, aunque los detalles sobre su vida y naturaleza divina siguen siendo parte de la fe. 10. Conclusión. ¿Qué nos dicen las fuentes externas? Todas estas fuentes, Flavio Josefo, Tácito, Plinio, Suetonio, el Talmud y la arqueología apuntan a una misma realidad: Jesús fue una figura histórica que vivió en el siglo I en Palestina, tuvo discípulos, fue ejecutado por los romanos y generó un movimiento religioso que cambió la historia. Para el creyente, estas evidencias reafirman su fe. Para el historiador, confirman que detrás de los relatos evangélicos hay un personaje real, cuya existencia es respaldada fuera de los textos religiosos. Jesús de Nazaret, el hombre, existió. Lo que cada uno cree sobre quién fue realmente el Cristo, el Hijo de Dios, un profeta, o un maestro, dependerá de la interpretación personal y espiritual.